hicimos un primer video con la primera parte del artículo de O'Donnell, en este intento de ir explicándolo por partes. Vamos a abordar ahora la segunda parte de este capítulo de apuntes para una teoría del Estado. En esta segunda parte, los ítems que se conocen en el artículo como organización, racionalidad acotada y contradicción. Organización. El Estado es un aspecto de las relaciones sociales, dado que las relaciones capitalistas de producción presuponen que la clase dominante no posee los recursos de coacción, algo que ya habíamos planteado. El Estado tiende a objetivarse en instituciones primariamente coactivas, o sea, en principio son coactivas, pero esas instituciones no deben confundirse con el Estado. Entonces, estamos pensando cómo se organiza, de alguna manera, el Estado en vínculo con las relaciones capitalistas de producción. Entonces, el Estado es un aspecto de esas relaciones sociales. Es este aspecto, de alguna manera, de garante de esa relación. De esa manera, claramente, las relaciones de producción capitalista van a aparecer como separadas del Estado. Entonces, las relaciones de producción capitalista en la compra y venta de fuerza de trabajo, lo que vamos a encontrar que son relaciones como privadas, que son entre privados, no son relaciones públicas en términos del Estado. Entonces todo lo que es del Estado va a aparecer como en lo público y las relaciones de producción capitalista van a ser como en lo privado. Eso va a aparecer justamente, va a generar esta apariencia, ¿sí?, de que las cosas están separadas. De esa manera, entonces, la clase dominante va a estar separada de los recursos de coacción, o sea, de la posibilidad coactiva. Los capitalistas, en pocas palabras, no van a poder presionar por violencia, por el modo que fuera coactivamente, a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo. Al estar en estas condiciones, el que se hace cargo de esa acción coactiva es el Estado, en principio. Por eso es primariamente coactiva. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a ver más adelante. Es que básicamente estas instituciones no son exclusivamente coactivas. Es una actividad primaria la que tienen. También son, además de eso, y gracias a esta condición de coactiva, son profundamente ideológicas. Y las relaciones, como ya lo había dicho hacia el final del primer video, o sea, de la primera parte de esta explicación, que las relaciones económicas y políticas no están separadas, sino que están separadas solamente en grado analítico para O'Donnell. O'Donnell, yo para explicarlo lo voy a separar en economía y en política, pero en realidad no podemos decir que las instituciones son específicamente coactivas o específicamente políticas, porque en realidad todas las relaciones económicas, sociales y políticas están todas mezcladas, ¿sí? Pero en términos explicativos van a estar separadas, pero solamente a los fines explicativos. Al parecer, el Estado, como por fuera de la sociedad, encubre la condición del Estado como garante. Entonces, un Estado que parece separado de la sociedad es un Estado que se difumina de su relación de Estado garante, parece estar por fuera de las relaciones de compra y venta de fuerza de trabajo, y como aparece por fuera de las relaciones de compra y venta de trabajo, solamente garantiza que eso se dé en las condiciones más positivas o la mecánica más aceitada posible. Por lo tanto, si permite que esas relaciones se sigan dando, lo que está garantizando es el funcionamiento del capitalismo. Y por eso, ya lo decía en el primer apartado, el Estado resultante de estas relaciones es un Estado capitalista. Entonces, en tanto garante, el Estado es el límite negativo de las consecuencias destructivas de su reproducción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es el límite negativo en el sentido de que es el que dice que no, que dice, bueno, hasta acá llegamos. El Estado va a permitir el funcionamiento del capitalismo, pero va a garantizar de alguna manera las relaciones, repitamos, ¿no? Garantiza las relaciones de producción capitalista. Pero en ese garantizar las relaciones y por lo tanto reproducir al capitalismo, sabe que existen, o de alguna manera es presente que existen, consecuencias destructivas de ese propio capitalismo. Por lo tanto, el Estado tiene que actuar, ahora sí,
¿sí? Evitando esas consecuencias destructivas. Porque si no evita esas consecuencias destructivas, el propio modo de producción va a implotar, ni siquiera diríamos explotar, va a implotar hacia adentro porque es su propio problema el que lo genera. El último ítem que vamos a trabajar, la contradicción que tiene. Bien, ¿cuáles son estos límites negativos que va a imponer? Los capitalistas en la competencia corren el peligro de destruir su propia clase. O sea, algo bastante simple de pensar es el hecho de que los capitalistas compiten entre ellos por ser el que más vende, por tener las mayores ganancias. Entonces, en esa búsqueda de la competencia, lo que hacen es arruinar y quebrar a otras empresas. Las grandes empresas primero destruirán a las pequeñas y después a las medianas, de alguna manera se fagocitarán a las medianas, las comprarán, y si no las compran, quedarán en poca situación de crisis, en poco tiempo en una situación de crisis, y se enfrentarán solamente los grandes monopolios. En esas condiciones donde se enfrenten los monopolios, lo que estamos haciendo es cada vez reduciendo a la mínima expresión la clase dominante. Y si esa clase dominante se reduce a la mínima expresión, puede definitivamente desaparecer. O sea, la lógica de competencia capitalista puede tender a la destrucción de la propia clase capitalista. Para eso el Estado, tratando de asegurar que la reproducción del modo de producción se sostenga en el tiempo, necesita poner un límite a esos capitalistas en ese afán de competencia de convertirse en los únicos dominantes del mercado. Mientras que la competencia, que recién decíamos, en función de la ganancia, hace que el capitalista no se ocupe de la inversión en las condiciones de vida de la fuerza de trabajo. Entonces, por un lado, el capitalista, para competir, busca destruir a sus competidores inmediatos. Y por otro lado, en busca de la misma competencia, trata de pagar los salarios más bajos posibles o hacerse cada vez menos cargo de las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, son dos maneras, o sea, dice, bueno, yo no puedo pagar estos salarios tan altos, entonces el Estado sale a auxiliar a esas empresas a buscar suplir esas diferencias en el salario. El Estado se hace cargo de cubrir a aquellos trabajadores que se quedaron en el desempleo. Cuando los salarios son tan bajos, en realidad la lógica es que el salario sostenga al trabajador y a su familia. Cuando los salarios son tan bajos, el Estado sale a suplir las condiciones de los niños, sale a suplir las condiciones de las mujeres embarazadas, todos esos beneficios que el Estado está dando a esos trabajadores o a esa fuerza de trabajo en desempleo o por debajo de las condiciones adecuadas de vida, son lugares donde el capitalista en realidad está delegando en el Estado una función que le corresponde al capitalista, porque se supone que la compra, o sea el salario, debe ser suficiente para reproducir esa fuerza de trabajo. En pocas palabras, si la fuerza de trabajo es una mercancía, en este caso los capitalistas están pagando menos de lo que vale o menos de lo que costó, ¿sí?, de esa fuerza de trabajo. Es como ir a comprar a una papa que costó en la producción 5 pesos, ir y pagarla por 2, y que los otros 3 los esté pagando el Estado. De esa manera, en pocas palabras, los capitalistas están siendo subsidiados por el Estado, pues es el Estado el que está sosteniendo la reproducción de esta fuerza de trabajo en el tiempo. Volvamos de vuelta, entonces, ¿cuáles son los límites negativos del Estado a los capitalistas? Uno, que en el afán de competencia entre ellos mismos no se destruyan como clase. Dos, que en el afán de competencia en la función de la ganancia, los capitalistas no destruyan la fuerza de trabajo, que es la otra opción, porque es la única generadora de riqueza. Siguiendo con la lógica de organización, entonces la imposición de estos límites negativos puede ser tomada por ciertos capitalistas como un acto hostil. Esto alcanza a comprender la televisión y encontrarse con las noticias de que el Estado interviene, que es negativo que el Estado intervenga. Cuando el Estado interviene, lo que está haciendo el Estado es justamente poniendo límites negativos al accionar de los capitalistas, que tiende a arrasar tanto con el mercado, tiende a arrasar tanto con las pequeñas empresas como con la fuerza de trabajo. Esos actos de hostilidad o supuestos actos de hostilidad los llevan adelante las instituciones estatales, que en este caso aparecen como una racionalidad más general y no capitalista.
Entonces las instituciones de Estado aparecen como con el interés público, con el interés general y no con el interés del capitalista. Muy importante recordar esto, que la institución acá está apareciendo como un límite negativo frente al capitalista, como un interés no capitalista, y que de hecho le genera la sensación de hostilidad a los capitalistas. Sin embargo, esa apariencia es muy importante para construir algo que es esta noción de que el Estado está por fuera de las relaciones de producción capitalista. Así, el Estado capitalista no es directamente el Estado de los capitalistas. De esta manera, ¿se entiende? O sea, el Estado capitalista aparece como separado de los capitalistas. No les pertenece, no es de ellos. Y como no es de ellos, eventualmente el Estado parece ponerle límites. Por otra parte, para que la fuerza de trabajo aparezca como tantas otras mercancías vendibles, debe sostenerse la noción de igualdad. Entonces yo necesito ponerle límites a los capitalistas para que los trabajadores entiendan que todos somos iguales ante la ley. Que generar esta apariencia, ¿no? Que sea lo más real posible. Entonces el trabajador va a decir, bueno, han limitado a los empresarios, han limitado esto, una vez les tocaba a ellos. En ese una vez les tocaba a ellos, vamos a construir una ideología de que todos somos iguales y que todos somos mercancías vendibles en igualdad de condiciones. La igualdad formal, entonces, que esta apariencia de igualdad es la igualdad formal del sujeto social ante el dinero y en la relación contractual, que son exactamente paralelas. O sea, cuando yo voy y me vendo y el otro me compra, ambos somos iguales, porque frente al dinero, cualquiera de los dos, uno compra, el otro vende, y yo obtengo ese dinero y voy al mercado, a la verdulería, a la carnicería, compro y vendo. O sea, el dinero cumple y nos hace iguales, a mí con el verdulero y a mí con el empresario que me acaba de contratar. Entonces esa relación contractual aparece como paralela a esa igualdad formal generada por el dinero, ¿sí? O sea, el que tiene dinero tiene derecho a obtener el bien que quiere a cambio de ese monto. Eso nos convierte en una igualdad formal. O sea, en la legalidad eso somos iguales, en lo legal, no en la realidad. Entonces, basado en la codificación formalizada de la dominación, yo voy a construir este otro ladrillo importante a la organización. ¿Qué es la codificación formalizada de la dominación? El derecho. Entonces, el derecho es un tejido organizador de la sociedad y la dominación. O sea, yo con el derecho establezco las normas por las cuales se va a organizar la sociedad, pero también por esa misma organización vamos a decir quiénes van a ser dominados y quiénes van a ser los dominantes. La separación del trabajador de los medios de producción y del capitalista de los medios de producción son requisitos para que la relación subyacente se transmute en una relación de intercambio entre iguales abstractos mediada por el equivalente universal del dinero. Algo que recién estábamos planteando en la imagen anterior. Entonces, si yo separo al trabajador de los medios de producción, al capitalista de los medios de coacción, técnicamente son iguales. Y esa relación entre iguales, compradores y vendedores, se termina de convertir de alguna manera, de transmutar en una igualdad completa cuando pueden intercambiar un objeto, un equivalente universal, que los pone en la igualdad de condiciones, que es el dinero. O sea, un objeto universal que pueden intercambiar libremente, podríamos decir en términos capitalistas. Entonces yo compro, yo vendo, el trabajador ya no tiene medios de producción, no tiene otra que vender su fuerza de trabajo, el capitalista no tiene medios de coacción, por lo tanto no puede obligar al trabajador a que se venda. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, no me queda otra que ofrecerle X cantidad de salario. X cantidad de salario es dinero. Entonces el trabajador verá si esa cantidad de dinero es suficiente y entonces ese equivalente universal permitirá que estos dos sujetos sociales individuales privadamente se automáticamente encuentren en un contrato de compra-venta de trabajo. Entonces, lo mismo que el dinero y la mercancía, o sea, la fuerza de trabajo o el producto del trabajo, las instituciones estatales son un fetiche. Entonces el dinero aparece como un fetiche, las mercancías son un fetiche y las instituciones también son un fetiche. Vamos a
a explicar sintéticamente qué es un fetiche, no es el eje acá. Pero básicamente un fetiche es algo que se presenta como lo que, o que oculta lo que no es, ¿sí? Entonces yo tengo un objeto que se aparece frente a mí y que está ocultando lo que está atrás. Para hacerlo más simple, el concepto viene de Marx y tiene que ver con el fetiche de la mercancía. ¿Qué es el fetiche de la mercancía? Yo voy a comprar una mercancía y la mercancía se presenta frente a mí como una silla. Pero ¿qué es lo que oculta? Oculta atrás la cantidad de trabajo acumulado que tiene esa silla. O sea, esa madera que aparece compuesta en la silla, los clavos, el barniz, todo eso es trabajo acumulado. Trabajo acumulado de un aserradero, trabajo acumulado de los hacheros, trabajo acumulado de la pinturería que generó el barniz, de la fundidora que generó los clavos. Entonces, pero frente a mí, la silla aparece como silla, no deja ver que detrás hay trabajo acumulado. En el dinero tampoco, en el dinero yo veo dinero, veo solamente que no hay, o sea, veo un símbolo que me alcanza como equivalente universal. Sin embargo, no puedo darme cuenta que simplemente es un papel dibujado que nos sirve de equivalente universal, como la moneda es un pedazo de metal acuñado. No puedo darme cuenta que es un pedazo de cobre. No, lo interpreto como dinero y por lo tanto eso es lo que llamamos fetiche. Las instituciones también aparecen como fetiches, o sea, ¿por qué? Porque aparecen como un tercero que no deja ver que forma parte, encubre, que forma parte de una parte de la relación. Entonces la emanación y a la vez encubrimiento de la contradictoria relación subyacente, el fetiche no aparece solamente como un poder ajeno, también es un determinante de la conciencia ordinaria. O sea, no solamente es parte de los capitalistas o garante de la relación capitalista, sino que también determina la forma de pensar esa misma sociedad capitalista al aparecerse como separada de la relación capitalista. O sea, al estar separada del trabajador, al estar separada del empresario capitalista, lo que determina como fetiche es que se muestra ajena a esa relación y por lo tanto construye una conciencia ordinaria, una ideología, ¿sí? que somos todos iguales. Esta ideología es aquello que decíamos donde las instituciones son primariamente coactivas, pero también tienen otras funciones. Una de tantas es esta de ser determinante de una conciencia ordinaria. Las clases sociales, es decir, no son un fenómeno solo económico. Volvamos a esta condición cuando cerraba el primer video, donde en lo económico él lo tomaba básicamente como una unidad de análisis, un primer abordaje de análisis. Entonces las clases sociales no son solamente políticas, no son solamente sociales, sino que no son tampoco solamente económicas, porque no lo son las relaciones capitalistas. Las relaciones capitalistas no son solamente contractuales económicas, sino que son políticas y son sociales y tienen que ver con la dominación. Entonces la oposición entre privado y público, ¿sí?, es falsa, porque el Estado aparece como lo público y la relación capitalista aparece como lo privado, pero el Estado intercede en esas relaciones y de esa manera el Estado no puede estar por fuera de la sociedad, es parte integrante de la sociedad. Otro ítem sobre organización. Entonces el Estado emana de una relación social que conlleva la extinción de un tercer sujeto. O sea, el Estado es resultado de esa separación que genera la relación social de producción capitalista. Esta extinción es aparente, o sea, esta separación, ¿sí?, es una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? Pues básicamente emana de que está imbrincado lo político y lo económico. O sea, la relación, por ser más simple, la relación de producción capitalista, en apariencia es solo una relación económica, de compra y venta de fuerza de trabajo, una relación de mercado, si se quiere. Pero esa relación en realidad es una relación política, porque es entre un dominador y un dominado. Entonces el tercero que aparece, que es el Estado, ¿sí?, ese tercer sujeto social, que es el Estado, aparece como encarnado en lo político, pero esa encarnación en lo político es un Estado de carácter capitalista, que es garante de esa relación capitalista. Por lo tanto, esa relación en apariencia solamente económica es en realidad una relación también política, porque genera la aparición de un tercer sujeto encarnado solamente en lo político, pero que garantiza esa relación económica, ¿sí? Entonces
no hay una separación tal entre lo privado y lo público. Es real porque en las instituciones figura un sujeto no capitalista y no trabajador. Eso es lo que la genera como tercero. O sea, eso es lo que hace que la institución parezca no tener que ver con lo económico de esa relación de producción capitalista. ¿Por qué? Porque la institución no es capitalista, naturalmente capitalista, no es naturalmente trabajadora. Aparece como un tercero, ¿sí? Eso lo que la hace escindirse de la relación. Pero lo que la separa también es lo que la une a la relación. O sea, la separa no ser capitalista y no ser trabajador, pero lo que la une es justamente que por no ser ninguno de los dos, es el tercero que garantiza que esos dos se encuentren. Entonces, de ello, la transmutación, que es la base del encubrimiento del Estado, o sea, transmutarse es cambiar, ¿sí? Lo que aparece de una manera, convertirlo de otra. Uno, la subsunción de esas instituciones con el Estado, o sea, esas instituciones aparecen subsumidas dentro de todo el entramado del Estado. Dos, la apariencia de que intervienen sin ningún sesgo, o sea, las instituciones aparecen como terceros que no tienen partido, entonces eso les va a generar ese encubrimiento necesario para ser el Estado. Entonces, como la venta y fuerza de trabajo se realiza a un sujeto que no posee medios coactivos, ¿sí?, el Estado puede aplicarlo con aparente neutralidad. Entonces, si usted es un trabajador y le vende su fuerza de trabajo al capitalista que no tiene medios para presionarlo para que usted haga eso, cuando el Estado tiene la capacidad de sí hacerlo, entonces es neutral, porque como tiene medio coactivo puede coaccionar tanto al tipo que no tiene coacción, o sea, al capitalista, como al que no tiene medios de producción. Entonces, aparece un Estado que en apariencia, ¿sí?, se muestra como un Estado neutral, o sea, que no es ni capitalista ni obrero. De acá en adelante trabaja con este ítem que es la racionalidad cotada, un concepto bastante complejo, pero si hasta acá se entendió lo que viene explicando, es relativamente simple, podría llegar a ser. Entonces, el Estado capitalista es un fetiche, esto que decíamos, ¿no? Se presenta de una manera pero oculta lo que realmente es, en tanto aparece subsumido en sus objetivaciones. Objetivaciones son esos objetos que parecen separados de lo anterior, ¿sí?, son fetiches, ¿sí?, que no permiten ver qué son, ¿sí?, y por lo tanto desligado de su primordial imbricación con la sociedad. O sea, el Estado aparece como político, como separado de lo social, de las relaciones de compra y venta de fuerza de trabajo, pero que en realidad él es resultado de esa relación de compra y venta de fuerza de trabajo. Entonces, la racionalidad cotada implica que no puede buscar ni hallar soluciones óptimas, no tiene la solución para nada, más fácil, ni siquiera soluciones óptimas, no tiene soluciones. ¿Por qué no las puede? Porque no puede tomar soluciones defendiendo al trabajador, porque estaría de un lado, y no puede tomar soluciones del lado del capitalista porque estaría del otro, y se supone que el Estado aparece como neutral, ¿sí? Esto necesita sostener esa apariencia, entonces lo que encuentra son soluciones subóptimas o satisfactorias, o sea, que de alguna manera persuaden a alguna de las partes y garantizan la producción y reproducción de relaciones de producción capitalista. Entonces el Estado garantiza y organiza la reproducción de la sociedad, una sociedad como una sociedad capitalista, no una sociedad cualquiera, porque se halla respecto de esa sociedad en complicidad estructural. O sea, el Estado tiene una complicidad estructural, está funcionando estructuralmente, organizativamente, para que esa sociedad capitalista siga existiendo. Entonces, para que esa sociedad capitalista siga existiendo, los capitalistas siguen siendo el sector dominante, el sector más rico, y los trabajadores siguen siendo el sector dominado, el sector más pobre. De esa manera, el Estado no puede, ¿sí?, establecer racionalidades mucho más complejas porque está subsumido, imbricado en esas relaciones capitalistas. El Estado entonces aparece para la sociedad primero como derecho, que es una cristalización codificada de la igualdad formal, o sea, que es codificada, o sea, tiene una serie de normas, de códigos, donde se establece la igualdad formal. Todos tenemos derecho a tener, podemos tener una casa, todos podemos comprar y vender libremente
los bienes que querramos, incluso en nuestra fuerza de trabajo, podemos circular, podemos vivir, podemos ser libres, o sea, todos esos son derechos de igualdad formal, pero en realidad eso no es una igualdad real, materializable. O sea, hay gente rica, hay gente pobre, hay gente que tiene casa, hay gente que no la tiene. Entonces, el derecho lo único que hace es cristalizar, o sea, materializar, ¿sí?, una serie de códigos, de normas, donde se establece formalmente cuál es la igualdad, o sea, en qué se basa la lógica de igualdad. Un segundo punto es como presencia tácita de recursos de poder listo para ponerse en acción. Entonces yo tengo una relación de compra y venta de fuerza de trabajo o de compra y venta de cualquier otro bien en el mercado común, o sea, compro una silla, un auto, una computadora. En todas esas relaciones de compra y venta hay una presencia tácita, un estado que no hace falta que esté, que yo lo nombre cada vez que compramos y vendemos objetos, pero que puede ponerse en acción. Entonces, si a mí me estafa una empresa que me vendió una computadora, o me estafa alguien que me vendió una casa, o me estafa el que me contrató para hacer un trabajo de albañilería, automáticamente puedo tomar acciones legales. Las acciones legales, ¿dónde están? Son las instituciones del Estado. Entonces, ese segundo punto tiene que ver con esa presencia tácita del recurso de poder que tiene el Estado. O sea, no necesariamente el Estado tiene que estar constantemente actuando, pero siempre tiene que estar presente. Tercero, como anclaje para la ideología de una sociedad capitalista, que borra de la conciencia ordinaria como dominación y explotación. Entonces, el Estado hace el anclaje ideológico, básicamente porque el Estado dice, bueno, si yo estoy acá, nadie puede ser más que nadie, porque formalmente somos todos iguales. Entonces, nadie tiene derecho a hacer esto o nadie tiene derecho a hacer lo otro. Los trabajadores no pueden hacerse con los medios de producción, los capitalistas no pueden hacerse con los medios de coacción. Entonces, de esa manera, yo genero una conciencia de igualdad, genero una ideología de la sociedad capitalista desde el Estado capitalista. Cuarto punto, porque esa ascensión con respecto a la sociedad es un plano de complicidad estructural, o sea, el Estado aparece separado de la sociedad, pero en realidad es cómplice de ella, ¿sí? Es cómplice de las relaciones sociales de producción capitalista, pero aparece como separado para no poner en evidencia que está de un lado de la discusión. Entonces las instituciones actúan concretamente, el sesgo sistemático hacia la garantía y reproducción de una sociedad capitalista, y ese sesgo sistemático lo que hace es que se sostenga en el tiempo el modo de producción capitalista. O sea, no solamente lo produce cuando asegura que exista, sino que lo reproduce cuando asegura que se sostenga en el tiempo. ¿Cómo lo hace? Uno, con una administración rutinizada, y acá tiene una metáfora muy válida, la Penélope burocrática, que de alguna manera cose ciertas cosas y de noche las descose, pero las vuelve a coser de manera igual al otro día. Entonces la burocracia, administración rutinizada, que es torpe y brusca, pero que genera, ¿sí?, la reproducción constante del sistema. Un segundo punto es la reacción a la crisis, donde tiende a generar acciones correctivas y coercitivas que permiten ir corrigiendo el modo de producción, y esas correcciones, ¿sí?, y acciones de coerción permiten que el sistema no implote eventualmente, en esto que hablábamos de justamente de la posibilidad de que los capitalistas se eliminasen entre sí o eliminasen a la clase trabajadora. Acá en la historia argentina uno puede hacer momentos bien concretos donde el Estado en un momento determinado podría haber puesto fin a la dictadura, el Estado capitalista, sabiendo que con esas políticas la dictadura iba camino a destruir el propio sistema al matar la fuerza de trabajo. También podríamos decir que los capitalistas, en un afán de ganancia alrededor del año 2000, generaron semejante desempleo y hambre en los trabajadores que iban camino a eliminar a la fuerza de trabajo. Entonces el Estado capitalista argentino lo que hace es tomar acciones correctivas o coercitivas, ya sea por la represión a uno de los sujetos, o sea, el juicio a las juntas o la represión de las marchas del 2001, o correctivas con respecto al cambio de política económica de una medida neoliberal a una de Estado protector o desarrollo de las pymes. Siguiendo con la racionalidad acotada, la arquitectura institucional del Estado y sus decisiones y las no decisiones, o sea, cuando el Estado omite, ¿sí?, son por una parte expresión de su complicidad estructural,
o sea que está vinculado a la reproducción de la sociedad, y por otro lado el resultado contradictorio y sustantivamente irracional. O sea, el Estado, en estas contradicciones de tener que sostener una apariencia, pero ser parte de uno dentro de la lógica, aparecer como separado de la sociedad, pero realmente ser cómplice estructural, les genera una serie de contradicciones. Esas contradicciones son básicamente irracionales y que alimentan otra vez más esas propias contradicciones por la irracionalidad misma, en tanto de existencia y de reproducción de su sociedad. Se necesita reproducir una sociedad que le genera problemas. Entonces está en esa lógica el Estado constantemente produciendo, reproduciendo la sociedad capitalista, pero también emparchando, reparando todos esos problemas de crisis, de tendencia a la eliminación de los propios capitalistas, de tendencia a la eliminación de la fuerza de trabajo, en base al gran diferenciador, al acceso a los recursos, que son las clases sociales. O sea, los recursos yo los distribuyo para los dominados o para los dominantes. Los capitalistas suelen tener más capacidad y plantear sus problemas, entre comillas, con menos probabilidades de generar sanciones. Nos referimos a algo muy simple: los capitalistas tienen mayor capacidad de acceder al lobby, a la política, al Estado, para generar políticas concretas de subsidios para las empresas, de créditos blandos, de presión sobre los trabajadores, o sea, reformas laborales. Entonces, de esa manera los capitalistas tienen mayor capacidad. ¿Por qué? Porque tienen mayores recursos: recursos de información, recursos económicos, recursos ideológicos. De esa manera el gran diferenciador siguen siendo las clases sociales. Entonces el Estado, como todas las relaciones sociales, son relaciones de fuerza, por lo que el derecho y las instituciones están atravesados por esas luchas en contradicción. Entonces también, de la misma manera que los capitalistas pueden hacer todo esto para plantear sus problemas, los trabajadores, en tanto masa, en tanto número, pueden cortar una calle, generar un paro, movilizaciones. Todo eso también le impone las relaciones de fuerza. Dependiendo de quién tenga en una coyuntura determinada más o menor fuerza, el Estado deberá tomar decisiones en una dirección u en otra dirección, aumentando, o sea, siendo escenario de la lucha, pero también aumentando las contradicciones inherentes al Estado capitalista. Contradicción, y con eso cierra esta sección. El Estado es inherente entonces contradictorio, o sea, no tiene otra opción que estar constantemente chocando contra sí mismo. La relación capitalista de producción presupone la emergencia de este tercer sujeto, o sea, que es el Estado. Por ello emerge fetichizado, o sea, separado de su naturaleza. Va a aparecer como un tercer sujeto completamente ajeno a la relación de producción, pero en realidad es resultado de la relación de producción, lo que permite que esas relaciones aparezcan como no coactivas y meramente económicas. O sea, la compra y venta de fuerza de trabajo va a aparecer como solamente una relación contractual y no como algo resultado de la presión, al tiempo que la coacción cedida al Estado desaparece. O sea, parece que es el tercer sujeto social que emerge, que es el Estado, y que tiene como gran característica el monopolio de la coacción. Automáticamente parece que no es poseedor de esa coacción, y el Estado aparece como un mediador eventualmente. ¿Por qué desaparece esa coacción? Porque, lo dijimos, o sea, al ser muchas veces un sujeto tácito dentro de las relaciones, no necesariamente es coactivo. Está la probabilidad de que puede intervenir en esa relación, pero mientras no lo necesita hacer, no lo hace efectivo, no lo materializa, se invisibiliza. Y si se invisibiliza, lo que hace es estar escindido de la relación privada. Parece estar separado de esa relación, parece estar ausente, y la superación, dice, del hiato entre sociedad civil, o sea, el poder de la sociedad concreta, y el Estado, es necesario para que el poder ejercido por la sociedad civil no se muestre como tal. Entonces, los capitalistas necesitan estar separados del Estado para que no sea evidente que quienes controlan o quienes se benefician de estas condiciones son esos mismos capitalistas. Necesitan estar separados del Estado para justamente aparentar, no ser cómplices o no tener esta complicidad estructural que se planteaba en unas imágenes anteriores.
El capitalista en tanto clase es beneficiario indirecto de la garantía estatal, no directo sino indirecto, o sea, de rebote el Estado lo termina beneficiando, en realidad sería así, pero el beneficiario tiene que ser un referente más general. Entonces no podemos decir, no, esta garantía de la dominación es solo para el capitalista. No, aparece un concepto general, que es lo que va a abordar en la segunda sección, que podría ser la nación, el pueblo, todos, el Estado, la patria. Entonces el Estado es también la necesaria tendencia a la falsa superación de dicha contradicción. Entonces el Estado constantemente va a generar una tendencia a superar supuestamente esas contradicciones internas, y en esa superación de las contradicciones internas aparecen estos intereses más generales o referentes más generales que van a permitir difuminar la diferencia de clases, que son el pueblo, la nación y otros de tantos referentes más generales.